Muy buenas tardes, mi nombre es Estela Mari Sánchez Gutiérrez. Soy estudiante de Criminalística 2 de la carrera del Bachillerato en Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia para el segundo cuatrimestre del año 2026. El día de hoy me corresponde presentar una exposición sobre los fundamentos de la falsedad documental, la grafoscopía, la documentoscopía y la seguridad documental y todos aquellos fundamentos del análisis pericial moderno. A continuación muestro mi cédula. ¿Y qué es la falsedad documental? Bueno, es toda aquella alteración, modificación o elaboración de un documento con fines fraudulentos, trabajando desde el engaño con respecto al origen de su contenido y su autenticidad. Según el material didáctico de Criminalística número 2 de Piera, la falsedad documental es una de las áreas de más estudio de la criminalística, ya que nos permite verificar si un documento es veraz, y se puede tomar en cuenta tanto en el ámbito privado como público. Entonces, eso hace que su impacto a nivel jurídico sea más amplio. La diferencia entre la falsedad material y la falsedad ideológica. Bueno, su diferencia principal radica en el tipo de alteración al que se someten. Según el enfoque del material didáctico de Criminalística 2 de Piera, es bastante importante tomar en cuenta que las modificaciones de la falsedad material alteran en sí la estructura física del documento y su estructura visible. En cambio, la parte de la falsificación de parte ideológica, el documento es auténtico en su forma. Sin embargo, la información consignada no corresponde a la realidad. Eso sí, ambas comparten que tienen consecuencias bastante importantes dentro de los procesos judiciales. Para la clasificación de la falsedad documental hay tres tipos principales. Pues son la falsedad material, la falsedad ideológica y la falsedad inocua. Según el material de Criminalística 2 de Piera, la falsedad material implica toda aquella modificación física a la estructura del documento, como lo es el borrado, como lo es el raspado o modificaciones bastante visibles. Por su parte, la modificación ideológica es cuando el material sí es auténtico, sin embargo, el contenido es falso. Y para cerrar, la falsedad inocua es todo aquello que corresponde a las alteraciones que no tienen relevancia jurídica ni perjuicio para terceros. ¿Y qué sabemos con respecto a la falsedad inocua? Bueno, la falsedad inocua es toda aquella alteración documental que no genera ningún tipo de consecuencias jurídicas. Según el material de Criminalística 2 de Piera, aunque pueda existir algún tipo de modificación, no hay daño ni afectación en los derechos de terceros. Es importante tomarlo en cuenta porque permite diferenciar entre las conductas que pueden ser a nivel penal relevantes de aquellas que realmente no lo son. ¿Y qué es la grafoscopía? Bueno, es la disciplina que se encarga de estudiar a nivel científico la escritura manuscrita. Nos permite poder diferenciar entre las escrituras genuinas, las imitaciones o las falsificaciones. Según el material didáctico de Criminalística 2 de Piera, es bastante importante determinar lo auténtico de los textos y las firmas, así como poder identificar el autor mediante el análisis de los caracteres individuales que hay dentro del grafismo. En la escritura es bastante importante tomar en cuenta elementos como lo son la forma, la dimensión, inclinación, dirección, velocidad, presión y continuidad. Porque según Piera en el material didáctico de Criminalística 2, estos elementos gráficos nos permiten poder identificar patrones únicos en cada persona. Y en la criminalística esto es fundamental, ya que nos ayuda a comparar documentos dubitados e indubitados. Con respecto a la dirección de escritura, es bastante importante tomar en consideración
que nos ayuda a identificar patrones y hábitos personales a la hora de la escritura. Es la dirección que se sigue dentro de los renglones y pueden ser ascendentes, descendentes, horizontales, con variaciones cóncavas, convexas y escalonadas. Cuando hablamos de la velocidad escritural es bastante importante tomar en consideración que se refiere a la velocidad del trazo. Se puede clasificar como lenta, rápida, acelerada, precipitada e irregular. Según Piera, en los materiales de Criminalística 2 que hemos estado estudiando, este elemento nos permite conocer y analizar de manera más dinámica y del acto escritural y la información sobre la automatización del movimiento que hay dentro de este. La escritura con velocidad lenta comúnmente se puede relacionar a escritura no automatizada o a intentos de imitación. Puede presentarse con trazos bastante controlados y detallados. Con respecto a la escritura con velocidad pausada, se mantiene el control y la fluidez moderada, ya que así se permite un análisis con bastante más precisión de la forma de las letras. Cuando hablamos de la velocidad rápida en la escritura, es bastante común, según Piera, verla en escrituras automatizadas, ya que presenta fluidez y la simplificación de sus trazos. La velocidad acelerada es toda aquella escritura que genera una pérdida del detalle y trazos impulsivos. Con lo que respecta a la velocidad irregular, es bastante importante tomar en cuenta que puede reflejar cambios de concentración o emocionales, ya que hay una velocidad irregular entre las zonas rápidas y lentas dentro del mismo texto. Con respecto a la presión de la escritura, esta se puede clasificar como leve, media o fuerte. Refleja el control neuromotor del escritor y es fundamental para poder localizar imitaciones o alteraciones a la hora de la escritura, ya que la presión de la escritura también es la presión de la fuerza aplicada al escribir. Cuando se hablan de los gestotipos derivados de la curva es bastante importante tomar en cuenta que son movimientos que se dan de manera muy natural durante el proceso de la escritura. Nos ayudan a identificar a las personas de forma individual. Según Piera, en el material de grafoscopía y técnicas de análisis, entre los principales derivados de la curva podemos encontrar lo que es el arco, el bucle, el espiral, la guirnalda, los inflamientos, el lazo y el nudo. Cada uno de estos posee características particulares que los hace irrepetibles y son elementos que permiten individualizar y establecer patrones que en conjunto forman la personalidad gráfica de cada escritor o de cada persona y constituyen un elemento de carácter fundamental dentro de la investigación criminalística. Y si hablamos de los gestotipos derivados del ángulo, es importante tomar en cuenta que son trazos más rectos y pronunciados. Según Piera, en el material de Criminalística 2 de grafoscopía y técnicas de análisis, dentro de este grupo destacan el gancho, el arpón, la maza y la bayoneta. Estos son gestos que de manera particular cada persona ejecuta cambios en dirección durante la escritura. Al igual que los gestos curvos, estos se adquieren con mucha práctica, entonces a la hora de tratar de imitarlos es bastante complicado, ya que necesita una exactitud. Por eso mismo representa una herramienta de bastante utilidad a la hora del peritaje, porque se puede verificar su autenticidad de una firma y poder determinar si fue o no falsificada. ¿Y qué es la documentoscopía? Bueno, esta es la ciencia que se encarga del estudio de los documentos para determinar qué tan auténticos son o para detectar sus alteraciones. Según Piera, con el material de estudios de Criminalística 2, esta disciplina utiliza siempre métodos científicos para el análisis y su comparación. Y si hablamos de los documentos que comúnmente se utilizan, bueno, podemos ver manuscritos, documentos mercantiles, como lo son los cheques y los pagarés,
podemos ver lo que son los documentos de identidad, como las cédulas y los pasaportes, y los documentos mecánicos o digitales. Es también importante tomar en cuenta lo que son billetes, los sellos y también los documentos de seguridad. Y si hablamos de identificar las falsificaciones, bueno, se pueden incluir técnicas como la luz ultravioleta, la infrarroja, la cromatografía y el análisis de la escritura latente. Por ejemplo, la cromatografía por su parte identifica tintas diferentes, mientras que la escritura latente nos permite ver las impresiones que hay invisibles por presión. En cambio, lo que es la luz UV nos permite detectar lo que son los lavados químicos y la infrarroja nos ayuda a revelar las escrituras que hay ocultas o borradas dentro del documento. ¿Y qué es la seguridad documental? Bueno, es el conjunto de medidas de seguridad que se aplican de manera física, química y tecnológica en los documentos para evitar su alteración y dificultar cualquier tipo de duplicación o fraude por medio de los mismos para resguardar su autenticidad. Actualmente se ven mucho lo que son los fondos de seguridad, las tintas especiales, los microtextos, las marcas de agua, los elementos que reaccionan ante la luz ultravioleta, porque según el Tribunal Supremo de Elecciones en 2016, estas medidas son fundamentales ante los documentos de identificación oficiales para la cédula especialmente, más que permite verificar la autenticidad y brindar una mayor seguridad tanto a las instituciones como a la ciudadanía. Por otra parte, los documentos también son bastante frecuentes a la hora de la falsificación, porque entre ellos se puede ver el borrado, el raspado, el lavado químico y las enmiendas, e incluso la sustitución de fotografías con la alteración de datos y las modificaciones digitales. Estas prácticas buscan modificar información original para producir un documento que aparentemente sea auténtico, pero es muy peligroso, porque en consecuencia la incorporación de las medidas de seguridad y el análisis técnico es realizado por la documentoscopía y así se permite pues poder detectar de mejor forma las alteraciones y proteger la fe pública y aportar pruebas que sean de confianza dentro de una investigación de criminalística. Y para finalizar agradeciendo su atención, la grafoscopía, la documentoscopía y la seguridad documental constituyen una serie de herramientas que son de carácter esencial dentro de la criminalística moderna, porque como indica Piera, son estudios que nos permiten garantizar su autenticidad en los documentos y nos permiten fortalecer los procesos dentro de la investigación judicial.